familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi historia comienza en una etapa temprana de mi vida. Cuando tenía 8 años, mis padres decidieron mudarse al norte del país en busca de mejores trabajos. De manera curiosa, eligieron comprar una casa que estaba cerca de un antiguo cementerio que tenía sus orígenes en los finales del siglo XIX y principios del XX. En los terrenos de esta propiedad, había una iglesia antigua que había sido construida a mano, pero que ya no estaba en uso y había sido abandonada. Para mí y algunos de los niños del vecindario, esta iglesia abandonada se convirtió en un lugar donde jugábamos y explorábamos. Durante un tiempo, nada inusual ni espeluznante ocurrió ahí, y no sentí ningún miedo. Sin embargo, todo cambió en mi 9º cumpleaños. Mi mamá organizó una fiesta de pijamas para celebrar y me animó a invitar a todos mis compañeros de clase. Después de abrir los regalos y divertirnos en la fiesta, mi mamá sugirió que saliéramos a jugar afuera. Fue entonces cuando decidí enseñarles a mis amigos la antigua iglesia en las cercanías. Aunque mi mamá me había advertido que evitara el cementerio que estaba cerca, algunos de mis amigos, motivados por la curiosidad, decidieron ir hacia allá. Uno de los chicos se separó del grupo y, como asustado, se dirigió rápidamente hacia el cementerio de verdad, a pesar de las advertencias que había recibido. Mis otros amigos y yo discutimos si debíamos seguirlo o no. Al final, algunos de ellos eligieron entrar al cementerio, sin mostrar el respeto adecuado por las personas fallecidas que descansaban ahí. Pisar las tumbas y comportarse de manera irrespetuosa con los difuntos se convirtió en su manera de explorar ese lugar, lo cual me dejó perplejo y preocupado. Recuerdo claramente ese incidente de mi infancia. Era un niño curioso y, como es natural, siempre estábamos buscando cosas emocionantes y nuevas. Esa tarde el rumor se propagaba rápidamente y yo no pude resistir unirme a la emoción. Mi madre, por supuesto, nos llamó a todos para entrar en la casa cuando empezaba a oscurecer. Siguiendo su indicación, nos preparamos para ir a dormir acomodándonos en mi habitación. Sin embargo, de repente, la puerta se cerró bruscamente por sí sola, lo que provocó gritos y miedo entre todos nosotros. Mi madre, alertada por el ruido, entró rápidamente para averiguar qué estaba pasando y, en su intento por calmar nuestros temores, atribuyó el incidente al aire acondicionado y nos invitó a ir a la cama. Después de un tiempo, cuando mi madre se alejó de la habitación, tratamos de recuperar la calma y nos acomodamos para descansar. Esa tranquilidad fue fugaz, pues las puertas volvieron a cerrarse de manera repentina y esta vez el ruido fue acompañado de un temblor que sacudió las bisagras de las puertas. El miedo nos invadió nuevamente y mi madre, frustrada, volvió a entrar para averiguar quién estaba causando todo ese alboroto. Pero nosotros estábamos igualmente sorprendidos y asustados. Les contamos lo que había sucedido, aunque esta vez mi madre mostró dudas y, a pesar de nuestras explicaciones, su primera reacción fue de incredulidad. A pesar de sus dudas, mi madre optó por apagar las luces y dejar la puerta abierta. Es importante mencionar que, debido a mi temor a la oscuridad, siempre solía tener una luz nocturna encendida mientras dormía, pero en esa ocasión, con los otros niños presentes, mi madre decidió que no usaría mi luz. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe por tercera vez, dejando la habitación completamente a oscuras. Esta situación me llenó de un miedo inmenso y el pánico me envolvió por completo. Lloraba y sentía que la situación se estaba saliendo de control. Mi madre, enojada y pensando que se trataba de algún tipo de juego, supuso que alguno de nosotros estaba detrás de lo que estaba ocurriendo. Después de abrir la puerta y sacarme de la cama, mi madre regañó a los otros niños y les pidió que se calmaran. Sin embargo, en ese momento yo estaba completamente aterrorizado y angustiado. Mi madre, aparentemente frustrada por lo que había sucedido, decidió tomar medidas más drásticas y me llevó a dormir en el sofá de la sala en completa oscuridad, mientras yo lloraba en silencio sobre mi almohada. Esto no era algo nuevo para mí, ya que mi madre solía enfrentar mis miedos nocturnos con poca o ninguna comprensión.
Aunque me había acostumbrado a esa reacción, esa noche experimenté un sentimiento profundo de soledad, la sensación de estar solo en la oscuridad sin la comodidad de mi luz nocturna y sin el entendimiento de mi madre, me hizo sentir vulnerable y abandonado. Tengo un recuerdo muy vívido de este siguiente episodio, una experiencia que todavía me hace sentir escalofríos cuando la recuerdo. Todo comienza con una sensación inquietante que me despierta, justo cuando algo parece estar tirando de las sábanas del sofá hacia abajo. En ese momento, me tenso y adopto una postura rígida como si fuera una tabla, decido asomar la cabeza por encima de las sábanas y en ese preciso instante, mi mirada se cruza con una sombra negra y peluda que se desliza por el sofá. Sigilosamente, se dirige hacia otra figura más grande y oscura también peluda, que está en la parte superior de un mueble frente a mí. Me encuentro completamente horrorizado y paralizado por el miedo. La capacidad de hacer algún sonido parece haber desaparecido, hasta que esta figura sombría casi llega al sofá. En ese momento, finalmente logro soltar un escalofriante grito, el sonido alerta a mi padrastro, quien acude rápidamente a ayudarme y cuando enciende las luces la figura negra desaparece misteriosamente en la oscuridad. Mis emociones están completamente desordenadas y estoy respirando con dificultad debido a la intensidad de lo que acabo de vivir. Mi padrastro, al darse cuenta de mi estado alterado, me invita a acostarme junto a ellos para encontrar consuelo. Poco a poco logro calmarme y finalmente vuelvo a dormir, sintiendo que la noche ha recobrado su tranquilidad habitual. Avancemos en el tiempo hasta la noche siguiente, todos mis compañeros y amigos de la escuela han regresado a sus casas y la normalidad ha vuelto a ser parte de nuestra rutina. Me preparo para ir a la escuela al día siguiente y cuando finalmente me acuesto una sensación inquietante parece persistir en el ambiente. La impresión de que algo me está observando se mantiene en el aire y este temor se ha vuelto tan abrumador que siento la necesidad de pedirle a mi madre que me deje usar mi luz nocturna. Sin embargo, mi solicitud no es completamente aceptada y en su lugar mi madre accede a dejar encendida la luz del pasillo con la puerta entreabierta. Siguiendo mi rutina habitual, emito pequeños quejidos en busca de consuelo. Eventualmente logro sumirme en el sueño, aunque este no será un sueño común. Me enfrento a uno de los episodios más aterradores que jamás he experimentado en mis sueños. La figura sombría vuelve a aparecer en mi sueño, avanzando hacia mí de manera amenazante y en esta ocasión estoy demasiado agotado para despertar, por lo que me encuentro atrapado en el sueño, incapaz de evitar lo que está por suceder. El sueño se transforma en una pesadilla de proporciones incomprensibles, convirtiéndose en un evento recurrente que parece arraigarse en mi mente. Con el paso del tiempo, noté que los sueños empezaron a ser menos frecuentes hasta volverse poco comunes, incluso he tenido muy pocos sueños desde entonces. Es como si mi mente hubiera decidido desconectarse de las experiencias perturbadoras que ocurrían en los sueños. Esto podría deberse a que mi mente trata de protegerme de la angustia que esos sueños me causaban o tal vez la entidad detrás de los sueños ha decidido reducir su influencia. En el día de hoy no puedo estar seguro de cuál de estas dos posibilidades es la correcta. Al mismo tiempo, han sucedido eventos inexplicables que parecen estar relacionados con esta entidad que me ha perseguido en mis sueños. De manera extraña, objetos que habían desaparecido en algún momento de repente vuelven a aparecer en lugares evidentes y aleatorios. Específicamente, las llaves, tanto las mías como las de otras personas, parecen aparecer de manera inexplicable. Además, las casas en las que he vivido han estado llenas de ruidos extraños y misteriosos. Estos ruidos no pasan desapercibidos, ya que las personas con las que vivo también han sido testigos de estos fenómenos inexplicables. Incluso he capturado fotos de estos eventos, lo que agrega una dimensión visual a la experiencia. La entidad no se conforma con simplemente hacer ruidos, en ocasiones parece arrojar objetos para llamar mi atención. Este comportamiento se intensifica cuando paso más tiempo en una casa en particular. He vivido en diferentes lugares y cada vez que me mudo, la entidad parece debilitarse temporalmente, solo para recuperar fuerza con el tiempo, adaptándose a su nuevo entorno.
Es como si cada mudanza fuera un breve respiro en su presencia, pero siempre logra recuperar gradualmente su influencia. Es relevante destacar que a pesar de su inquietante presencia, esta entidad nunca ha intentado causarme daño a mí ni a otras personas en la casa. Sin embargo, su mera existencia genera constante inquietud y malestar. He probado diferentes enfoques para lidiar con esta situación, como la limpieza, las oraciones y los rituales espirituales. No obstante, todas estas medidas parecen ser ineficaces, ya que la entidad parece resistente a cualquier intento de disuasión. Cuando tenía 19 años, a mi mejor amiga le detectaron cáncer de ovario en una etapa avanzada, la etapa 4, sabíamos que su cáncer era muy grave y que no tenía mucho tiempo de vida, 5 años máximo. De vez en cuando, hablábamos sobre la muerte, como aunque estuviéramos sanos, podríamos morir en cualquier momento, por ejemplo en un accidente de auto u otra forma. Así que sin pensarlo mucho, hicimos un pacto especial. Prometimos que si uno de nosotros moría primero, trataríamos de comunicarnos desde el más allá para contar lo que descubriéramos sobre lo que pasa después de morir. Con el tiempo, mi amiga murió a los 22 años debido a su enfermedad, dejando atrás a su esposo y 3 hijos pequeños. Aunque esto pasó hace un tiempo, todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue un domingo a las 8 de la mañana cuando falleció. Tengo un recuerdo muy claro de la llamada de su esposo, que me pidió llevar a su hijo al hospital porque ella había muerto. Ese día es borroso en mi mente, como si no pudiera entender que ya no estaba con nosotros. Todo se sentía extraño, como un sueño del que no podía despertar. Los doctores nos permitieron quedarnos algunas horas en su habitación del hospital antes de que se la llevaran. Mientras estábamos allí con ella, me sentía completamente en shock. Mi mente simplemente no podía entender lo que estaba pasando. A pesar de la intensidad de mis emociones, no lloraba. Algunos podrían pensar que soy insensible por eso, pero la verdad es que estaba tan abrumada que ni podía mostrar mi tristeza como se espera en situaciones así. Salir del hospital fue muy extraño en ese entonces. No tenía hijos y mi vida giraba en torno a mi trabajo y a mi hogar y por supuesto a mi amiga. Su partida dejó un vacío en mi vida que no sabía cómo llenar. Las rutinas que compartíamos ya no tenían el mismo significado, y enfrentar cada día era un gran desafío. Aunque sentía tristeza, también me sentía desconectada de la realidad, como si todo lo que conocía hubiera sido sacudido hasta lo más profundo. Pero regresando a aquel tiempo cuando ella seguía viva, quiero mencionar que vivía muy cerca de mi trabajo en una fábrica en ese entonces. Por eso a menudo salía temprano para pasar tiempo con ella, ya fuera en su casa o en el hospital. Mi cariño por ella era tan grande que siempre quería estar cerca. Ahora al recordar esos momentos, entiendo lo valiosas que eran nuestras conversaciones y las pequeñas interacciones que compartíamos. La verdad es que nunca podría haber imaginado el dolor que sentiría al saber que nunca más tendría la oportunidad de ver a esa persona especial. En esos momentos uno comienza a valorar cada pequeña conversación, cada risa compartida y cada muestra de cariño. A pesar de mi deseo de dormir esa noche, no podía conciliar el sueño, pues la idea de que nunca más estaría en la presencia de mi amiga llenaba mis pensamientos y me encontraba atrapada en una gran confusión. Recuerdo que pasé la noche despierta, sin poder entender lo que había sucedido, pues alrededor de las 3 de la madrugada, algo sorprendente ocurrió. Experimenté una sensación extraña, hermosa y reconfortante. Es difícil de explicar con palabras, pero sentí como si un abrazo cálido envolviera todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Esa sensación de calma y apoyo me inundó y en medio de ese abrazo invisible, finalmente logré quedarme dormida. Fue durante esa noche que tuve un sueño muy significativo. En el sueño, llamé al esposo de mi amiga para compartirle algo importante. Le dije que ella me había dejado una carta, un mensaje desde más allá de la vida, y lo curioso es que él respondió con una sonrisa, mencionando que ella también le había dejado un mensaje de voz. En el sueño,
leí la carta en voz alta para él. Era como si ella hubiera encontrado una forma de comunicarse más allá de la muerte, una manera de expresar sus pensamientos y sentimientos. Así que procedí a leer la carta que tenía sus palabras escritas. En esa carta, mi amiga expresaba su profundo agradecimiento por haber sido parte de nuestras vidas. Nos daba las gracias por el amor y el cuidado que le brindamos en los momentos difíciles. Con una manera tranquila de expresarse, nos pedía que cuidáramos de sus hijos y nos consolaba diciendo que ya no sentía dolor. Además, compartía su convicción de que estaríamos bien cuando llegara nuestro propio final y contaba su experiencia de haber visto a los ángeles y a Jesucristo. Me conmovió mucho saber que incluso había tenido una conversación con la Virgen María. Mi amiga hablaba en la carta de su creencia de que la humanidad se estaba acercando a un desenlace próximo, aunque no estaba muy claro qué significaba exactamente eso. Después de leer la carta, mi madre entró a la habitación y me despertó. Parecía estar en un estado extraño y me pidió papel y lápiz. Le di rápidamente un papel que tenía cerca y comenzó a escribir con urgencia. Después de terminar, me entregó el papel con una expresión misteriosa y me dijo que no sabía por qué, pero algo la había llevado a escribir esas palabras y dármelas. Al leer lo que había escrito, me quedé desconcertada. Cada palabra coincidía exactamente con lo que mi amiga me había comunicado en mi sueño. La sorpresa no se detenía ahí, ya que mi madre había firmado la carta con el apellido de su padre, el mismo apellido que había usado mi amiga. Lo curioso es que mi madre solo conocía el apellido de la madre de mi amiga y solo las personas más cercanas a ella sabían el apellido del padre. La coincidencia era muy confusa y me dejó perpleja sobre cómo mi madre había usado ese apellido que aparentemente no conocía. Llena de preguntas, le pregunté a mi madre por qué y cómo había escrito esto. Sin embargo, mi madre no tenía respuestas claras, simplemente compartió que sentía la necesidad de escribirlo, como si estuviera siguiendo un impulso interior. Era como si mi amiga hubiera encontrado una manera de comunicarse a través de mi madre, utilizando su mano para transmitir un mensaje. Mientras le explicaba mi sueño, mi madre compartía mi asombro y sorpresa. Sin perder tiempo, llamó a su esposo para contarle sobre la carta que había escrito y sobre mi sueño. Para mi sorpresa, su esposo aceptó la historia sin escepticismo. Las palabras de mi amiga en la carta y la extraña coincidencia del apellido del padre, que pocos conocían, lo llevaron a aceptar que algo verdaderamente inexplicable y poco común estaba sucediendo. Esta experiencia me lleva a concluir que mi mejor amiga realmente cumplió su promesa, y aunque la lógica y la razón pueden no ser suficientes para explicar lo que sucedió, hay momentos en la vida en los que lo inexplicable va más allá de lo que los humanos pueden entender. Esa experiencia cambió mi forma de ver las cosas, haciéndome creer en la existencia de algo más después de la muerte. Ahora estoy segura de que después de vivir en este mundo, hay algo más que nos espera. Creo firmemente que alcanzaremos lo que normalmente llamamos el cielo. Esta idea se ha afianzado en mí con certeza a lo largo de los años. Por eso, incluso después de tanto tiempo, sigo sintiendo un cariño profundo por mi amiga. Nuestra conexión sigue viva en mi corazón, porque ahora sé con seguridad que nuestra relación no termina cuando morimos físicamente. Relatos anónimos.